Muy buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y hoy les traigo un entrevistado fundamental para comprender los vientos rojos que asolan a América Latina y en un sentido amplio a todo el hemisferio occidental. Me refiero a mi amigo el profesor Nahem Reyes, doctor en Historia por la Universidad Andrés Bello, autor de varios libros, entre los cuales destaco Militares Socialistas, un análisis y un balance muy interesante del despliegue del poder bolivariano en Venezuela, su país natal, y actual columnista de importantes medios de comunicación como La Gaceta de Liberófera en España y El Americano. Bienvenido, Nahem, ¿cómo estás? Para tratar hoy aquí el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Dos organizaciones que se están volviendo lamentablemente cada vez más importantes en la rutina de nuestros espectadores. Hola, buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. Y bueno, más bien me siento honrado de poder compartir unos minutos contigo y discutir sobre esta organización criminal que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Con la victoria de Lula podríamos decir que se está consolidando una nueva ola roja que tiene mucho que ver con esto, porque Lula, al fin y al cabo, junto a Fidel Castro, fue uno de los dos padres fundadores del Foro de Sao Paulo. Para ponernos en contexto, Najem, ¿qué es exactamente el Foro de Sao Paulo? Bueno, es importante que las personas entiendan qué es el Foro de Sao Paulo y palabras más, palabras menos, es un conglomerado de organizaciones de izquierda y hay que decirlo, de izquierda radical, que fue creada, esto es importante entenderlo, que fue creada en el año 1990, después de la caída del muro de Berlín. Y estábamos en el preludio ya de la disolución de la Unión Republicana Socialista Soviética. Esto es un dato muy importante para que podamos entender entonces por qué se creó, para qué se creó y quiénes la crearon. Entonces, los dos grandes fundadores de esta organización, el primero de ellos y digamos el ideólogo, el que concibió esta idea, fue justamente Fidel Castro, que es el narcotirano de la Cuba comunista, y del otro lado, digamos, que era como esa dirigente sindical izquierdista quedaba allí suelto en Sao Paulo, que era Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces ellos dos, sobre todo Fidel Castro, entendió que estaban llegando los días finales de esa Cuba que sobrevivía con el financiamiento o las dádivas que le daba Moscú para mantener entonces la Cuba en ese contexto de Guerra Fría. Entonces, Fidel Castro entendió que ese periodo estaba terminando, pero él necesitaba sobrevivir. Y la única manera que él tenía para sobrevivir, Fidel Castro en ese sentido es un sociópata muy brillante. Él rápidamente dijo a sus adentros que necesitaba entonces una nueva fuente de financiamiento. Y esa nueva fuente de financiamiento, al cerrársele las puertas de Moscú, al cerrársele las puertas de Pekín, porque también recordemos que Fidel Castro fue a pasar el sombrero a Pekín y el presidente Jiang Zemin no le dio ningún tipo de ayuda financiera. Entonces a Fidel Castro lo que le quedó fue jugar a largo plazo. ¿Qué significó jugar a largo plazo? Significó entonces tratar de fomentar y fortalecer esos movimientos de izquierda que estaban de alguna u otra manera dispersos en Sudamérica, en ese primer momento en Sudamérica, para tratar entonces de buscar que estos líderes izquierdistas radicales de estos países llegaran al poder por la vía de la democracia para posteriormente ser su sostén financiero, para poder él después establecer algún tipo de vínculos que le dieran oxígeno. Y así fue. De tal manera pues que allí es que vamos a encontrar el primero de estos liderazgos del Foro de Sao Paulo que prende es justamente Hugo Rafael Chávez Frías en 1998 en Caracas, cuando gana la presidencia. Y fíjense que es importantísimo esto porque es a partir de Hugo Rafael Chávez Frías
que el Foro de Sao Paulo comienza a ser activo realmente, porque antes de Chávez, estos 8 años previos eran simplemente líderes que no habían llegado al poder, por tanto no tenían ni siquiera mecanismo de financiamiento, no tenían capacidad de articulación, simplemente era un conglomerado, digamos, y vamos a decirlo con nombre y apellido, era un conglomerado de conspiradores de la izquierda que estaban tratando de llegar a las presidencias de los países suramericanos, insisto yo, por la vía democrática. Es decir, él cambió de estrategia, no siguieron con ese viejo mecanismo de la exportación de la revolución a lo Che Guevara, que fracasó, sino que ahora, usando la democracia liberal, llegaban al poder para después mantenerse allí. Digo, porque ya no estaba el Kremlin para apoyarlos en el despliegue terrorista. Claro, de todos modos el Kremlin digamos que le dio el software, es decir, todos esos viejos métodos de inteligencia, esos métodos de subversión, esos métodos de infiltración que son muy típicos de la KGB, todos esos, digamos, fueron las viejas herramientas o, para decirlo en el argot académico, la metodología de trabajo con la que Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva iniciaron este proyecto, que si ustedes lo ven, ustedes me dirán, bueno, pero es que este señor está especulando, está diciendo cosas que no son. Bueno, si usted lo ve en su documento fundacional, es en la Declaración de Sao Paulo de 1990, y ahí lo que había era un montón de, digamos, de declaraciones contra el imperialismo, contra el neoliberalismo, inclusive estaban en contra del militarismo, pero ojo, estaban en contra de esos regímenes autoritarios de derecha, no de los regímenes autoritarios de izquierda y militaristas como el propio Fidel Castro. Entonces, de tal manera, pues que, digamos, que una cosa es lo formal, que es lo que está en ese documento y en todas esas fachadas de declaraciones que están disponibles en la página web del Foro de Sao Paulo, y otra cosa es lo que realmente y en esencia significó esta organización y sigue significando. Por eso es que Santiago Abascal lo dice claramente, que es una organización criminal, y es una organización criminal porque en primer orden de ideas, su fundamento, su razón de ser era conspirativa. Segundo, es una organización criminal porque utilizó y utiliza los mecanismos de la democracia liberal para llegar al poder y posteriormente instaurar regímenes autoritarios. Caso Venezuela con Hugo Chávez, que todavía se mantiene con Maduro. Caso Bolivia, primero con Evo Morales y luego con este señor Arce. También no podemos olvidar el caso de Nicaragua, que todavía se mantiene con Daniel Ortega y su esposa Murillo. Es decir, estos son regímenes que al mismo tiempo siguen siendo criminales porque, además de que lo que les estoy explicando, permiten es la perpetuación de una violación sistemática y prolongada de los derechos humanos de una la sociedad cubana, y permite no solamente eso, sino que operaciones del crimen organizado transnacional, palabras más, palabras menos, el narcotráfico, que tiene el epicentro en La Habana, y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el periodista brasileño Mourinho, que escribió un libro que se llama O Espectro de Chávez. También está el libro de Robert Evans, que es un investigador y un prominente académico estadounidense, y ahí describe claramente cómo desde los aparatos estatales, en el caso de Venezuela, el Cártel de los Soles, que son oficiales del alto mando militar venezolano, que volaban aviones de la Fuerza Aérea Venezolana a buscar la cocaína a La Paz cuando Evo Morales era presidente y posteriormente llevarlo a La Habana. Es decir, que por eso es que el Foro de Sao Paulo es una organización criminal. No sé si quedó claro el planteamiento. Perfectamente claro, Najem. Y además, a ver, efectivamente, las pruebas del delito están en que en sus primeros gobiernos Lula envía líneas de crédito millonarias a Cuba, que nunca devolvió el dinero, por cierto,
y lo mismo con el resto de los regímenes satélites, a partir del dinero que le roban a los contribuyentes brasileños. Así que si el objetivo primigenio de Fidel Castro era conseguir nuevos sostenedores económicos, vaya que lo logró tanto con Lula en Brasil como con Chávez y sus petrodólares. Y sí, y por eso te digo, otro de los mecanismos que permiten decir que es un régimen, que es una organización criminal, un gran cártel, porque te acuerdas ese convenio, ese supuesto convenio de médicos cubanos, que además lo que es un mecanismo de esclavitud en el siglo XXI. ¿Por qué? Usted me dirá, ay, pero ¿cómo si Fidel? Para empezar, una de las grandes mentiras de Fidel Castro es que en Cuba hay una gran salud. En Cuba lo que hay son una desidia en el sistema de salud, donde los cubanos se mueren, además de hambre, también se mueren por la falta de un sistema de salud, porque es supremamente precario, porque no hay, ni siquiera hay una debida formación en los médicos. Hay que recordar que en Cuba ni siquiera hay internet y los médicos se terminan formando con libros de 1989 que fueron los que le regalaron los rusos. Tampoco los médicos cubanos tienen las mismas competencias y las mismas capacidades que, por ejemplo, tiene un médico argentino, un médico chileno, porque ni siquiera tienen laboratorios ni tienen acceso a internet. Entonces, ese es uno de los grandes mitos que nos han vendido, que la salud cubana es una salud de primera. Y en segundo orden de idea, ahí se comete una praxis de esclavitud en pleno siglo XXI, y lo que es peor, que se comete con el apoyo de gobiernos, de presidentes de unas naciones. Y usted me dirá, bueno, ¿y en qué consiste ese mecanismo de esclavitud? Pues muy simple, esos médicos cubanos o profesionales de la salud que van o fueron en su momento a Brasil con Lula y luego con Dilma, que fueron a Venezuela y todavía se mantienen, y quizás creo que también vinieron aquí a Argentina, tú después me lo aclararás. Estos médicos no firman un convenio donde, vamos a poner un ejemplo, su salario es de $800, inclusive hasta $2,000 mensuales por médico. Pero esos $2,000 no los recibe en el bolsillo el médico cubano que está trabajando en Brasil, en Cuba o Venezuela. Esos $2,000 o esos $800 van al régimen cubano, mientras que al médico, el médico cubano que está ejerciendo su profesión en estos países recibe menos de $100 al mes. Es decir, que es una manera también de explotación y de esclavitud. Además, sus propios pasaportes les son arrebatados a estos médicos cuando llegan a los países destino. Eso es lo que explica que en muchas ocasiones terminan desertando porque quieren ser libres. Entonces, aquí, y eso lo denunció y lo dejó en evidencia el presidente Jair Bolsonaro, no sé si tú lo recordarás, Nicolás, cuando él comenzó a buscar también las credenciales de estos médicos. ¿Dónde estaban las credenciales de los médicos? ¿Dónde estaban los títulos debidamente registrados y apostillados conforme lo solicitaba la legislación brasileña? Y por eso fue que Jair Bolsonaro devolvió un lote de médicos cubanos, porque no tenían la documentación, porque ni siquiera se sabía que efectivamente eran médicos o si eran agentes de inteligencia cubana que eran utilizados justamente como parte del aparato represor. En el caso de Venezuela, supuestamente eran médicos y también terminaron siendo utilizados en las marchas contra los civiles que íbamos a manifestar. De tal manera, pues, que esto permite esa que hemos tenido en Venezuela y en Brasil, dejan en evidencia justamente cómo esta paradiplomacia o estos supuestos mecanismos de apoyo internacional o de cooperación internacional, como lo quieren disfrazar, sencillamente lo que en esencia son dos cosas. Uno, son los mecanismos de financiamiento del régimen comunista cubano, que se oxigena con los dólares, en su momento los petrodólares venezolanos, en su momento los dólares brasileños, y probablemente se va a seguir oxigenando con los dólares de Argentina, que parece que Argentina no tiene mucho, y
Al mismo tiempo, estos supuestos médicos terminan siendo operadores bien de inteligencia contra el propio pueblo que los está recibiendo, o simplemente también como actores de represión, que ocurrió en el caso venezolano. O sea, tú me estás diciendo que han utilizado a médicos o supuestos médicos cubanos como una suerte de sicarios, paramilitares, extranjeros, indetectables, para avanzar, para matar, llegado el caso, a los manifestantes que se oponen a la dictadura socialista bolivariana de Chávez y Maduro. Claro, y los que terminan haciendo eso son, o bien son los más fanáticos, los fanáticos de la Revolución Cubana, que son miembros del Partido Comunista Cubano, o son aquellos también que definitivamente son parte del aparato que vienen a estos países disfrazados de batas blancas. ¿Y cómo analizas, Najem, la primera proliferación que tuvieron? O sea, luego de Chávez, Lula en 2002, luego Kirchner en 2003, luego Evo Morales en 2005, Correa en 2007, si no me equivoco, y bueno, de repente se había teñido todo el continente de rojo. ¿Cómo se realizó, cómo se orquestó ese primer despliegue? Y bueno, ahí vuelvo nuevamente yo con el punto de que fue Caracas. Digamos, el hardcore de este esquema del crimen organizado y del Foro de Sao Paulo se apalancó. Y es cierto que sus fundadores, sus ideólogos, era La Habana, Sao Paulo. El que termina dándole capital y músculo a esta iniciativa es Caracas. No podemos olvidar los maletinazos que salían desde Caracas con Antonini Wilson, que iban a Argentina para la campaña de la señora que siempre le gusta el dinero, y por grandes cantidades, como la señora Cristina Fernández de Kirchner. No podemos olvidar, no lo citaste, pero yo sí lo hago, el caso de Ollanta Humala cuando era candidato a presidente contra Alan García en el 2006, que pese al apoyo bestial Chávez a la campaña de Ollanta Humala no ganó. En el caso de Correa, Correa confesó que hasta Chávez lo ayudó. Es decir, que definitivamente no es nada más los discursos, sino es también el dinero que se aportó desde Caracas, y hay que decirlo con nombre y apellido, con los dineros del petróleo de Venezuela, que Chávez aceitó este proyecto, porque Chávez era uno de los grandes creadores de ese proyecto de Fidel Castro de crear una gran América socialista. Y Najem, algo muy importante a partir de ahora es, empezaron a sufrir graves derrotas, la destitución de Lugo en el Paraguay, nunca más vuelve la izquierda, felizmente, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, luego de ese penoso indulto de Navidad, donde liberó a todos los presos políticos y otros que no eran políticos. Bueno, luego van ganando gobiernos de centro-derecha en distintos lugares, en Argentina, o por lo menos declarada centro-derecha, en Perú, Colombia nunca cayó, en Chile vuelve Piñera, y de repente en estos últimos años hay una ola de protestas en este periodo, una ola de protestas en Colombia, en Chile, en Ecuador, casi perfectamente simultáneas, y de repente otra vez vuelven los mismos partidos, aunque un poquito más moderados en el discurso, ahora más progres que antes, menos combativos si se quiere, y eso es el Grupo de Puebla. ¿Nos puedes contar del Grupo de Puebla y cómo aparece en escena? ¿Qué es el Grupo de Puebla? ¿Una evolución acaso del Foro de Sao Paulo? Bueno, allí justamente hay que entender dos cosas. Digamos, la izquierda del siglo XXI se le llamó, o el socialismo del siglo XXI, ciertamente, por cierto, no citamos el caso de Mel Zelaya en Honduras, y también hay que entender por qué fracasa esta primera oleada de la izquierda del siglo, izquierda revolucionaria. ¿Sabes qué? A mi juicio, lo que los termina devorando a ellos
número uno fue su pésima gestión y número dos que son vorazmente corruptos. Entonces, ellos llegaron con ese discurso. Hay que decir la verdad, Nicolás. En muchos de nuestros países, sobre todo en Venezuela, en el mismo Paraguay, que tú conoces esa sociedad, y seguramente también en Ecuador, los gobiernos, digamos, tradicionales o de aquellos que implementaron agendas neoliberales, generó, digamos, importantes niveles de pobreza. Y adicionalmente a ello, hubo un crecimiento del resentimiento, sobre todo los pobres, que de alguna u otra manera se sintieron excluidos y también encontraban gobiernos que, en el caso venezolano, por ejemplo, fueron gobiernos poco eficientes, poco modernizantes, que no entendieron a la gente, la desoyeron. Eso hay que decirlo. Y en el caso de Paraguay también hay que decirlo. Es decir, Paraguay es un caso también muy marcado porque, y la misma Honduras, vienen históricamente de gobiernos de centristas, centro-derecha, pero que no atienden las expectativas de la población. Entonces esto, cuando surgen estos líderes de izquierda, con ese discurso revolucionario, sobre todo esa palabrita que tanto les encanta vender, la igualdad, acabar con las asimetrías, acabar con la corrupción y vengar al pasado corrupto que han sido los líderes pasados, por supuesto que ese discurso cala en la población, por supuesto que ese discurso hace que ese pobre que ha estado históricamente excluido ahora se considere un actor protagónico. Eso tenemos que reconocerlo dentro del histórico objetivo. Y eso es lo que permite en gran medida, además del dinero del financiamiento de vía Petróleos de Venezuela, es lo que hace que terminen ganando estos líderes de izquierda en esta primera ola. Ahora bien, ¿por qué fracasaron? Bueno, como te dije, fracasaron porque ellos fueron tan ineficientes como los anteriores, fracasaron porque fueron mucho más corruptos que los anteriores y en algunos casos también incurrieron en prácticas autoritarias abiertamente. El caso de Chávez es muy patente, porque cuando, digamos, la luna de miel se termina, cuando la gente ya no quiere más discursos, sino lo que quiere es acción y se dan cuenta que fueron engañados o se dan cuenta que están en las mismas situaciones que ayer, entonces ahí solo se les devuelve con represión. Y ahí se rompe, digamos, esa ilusión de que una revolución, y ahí se rompe también, digamos, se rasga el velo de la supuesta democracia. Lo vimos en el caso de Bolivia, cuando Evo Morales desconoció el referéndum del 2016, cuando se quiso candidatar por tercera vez, hizo fraude en las elecciones. Lo vimos en el caso de Venezuela en el referéndum del 2004, después digamos, los intentos de golpe y todo lo que ya tú sabes. Yo pienso que estos gobiernos se los terminan tragando y quizás los casos más emblemáticos, el primero de ellos es Mel Zelaya en el 2009, cuando tuvo que intervenir la Fuerza Armada para decirle, usted está haciendo un golpe de Estado y no podemos permitir una cuarta caja en el referéndum porque la Constitución no lo permite. La reelección, por ejemplo. En el caso de Dilma Rousseff, ella sale eyectada del poder por un juicio político por corrupción. Y finalmente Lula terminó brevemente, pero fue sometido a un proceso de justicia, y por lo que terminó brevemente en la cárcel. En el caso de Evo Morales, aunque fue eyectado del poder finalmente, lastimosamente no se cumplió la legislación y terminó el mismo partido más en las elecciones y son ganadores. En el caso que tú mencionaste, también el de Cristina, ¿no? Hay un breve periodo con el gobierno de Macri y el gradualismo. Yo creo que ese fue uno de los graves errores de él, el no terminar de dar las respuestas que necesitaba imponer, desarrollar las medidas que exigía el momento histórico, sino ese gradualismo que palabras más, palabras menos, y tú lo sabes perfectamente, Nicolás,
como argentino que eres, él lo que hizo fue mantener esos sistemas de subsidio que eran enormemente costosos para las finanzas públicas, en lugar de corregir esas distorsiones, reducir el gasto público, sanear las finanzas. Macri no quiso pagar el precio de lo que eso significaba y al final le terminó estallando en la cara. ¿Cómo le estalló en la cara? Bueno, le estalló en la cara porque el peso se devaluó, porque tuvo que acudir a financiamiento internacional, y ya todo esto hizo que fuera un presidente también bastante antipopular. En el caso de Colombia y el caso de Chile son los más, a mi juicio, que no son tan similares, porque, número uno, Y el ahora, Najem, presidente perdón. Piñera no estuvo involucrado en casos de corrupción, tampoco se puede calificar al presidente Piñera de que hizo una pésima gestión. En el caso de Iván Duque, igual. Más bien, Iván Duque es uno de los presidentes que más o menos mantuvo el equilibrio de la finanza. En términos macroeconómicos, Colombia estaba mejor. Y entonces tú me preguntarás, bueno, y si las cosas estaban mejorando, ¿por qué se produjeron esas grandes revueltas populares? Y que palabras más, palabras menos, lo que ocurrieron fueron unos hechos de insurrección y además de terrorismo urbano. ¿Por qué? Bueno, y eso responde justamente porque había una agenda, porque hay un grupo de personas que estaban financiando, estaban dirigiendo a unas masas, en su mayoría jóvenes, personas también de las clases populares menos favorecidas, y que de alguna u otra manera son movilizados para desestabilizar los gobiernos. En el caso de Ecuador, por cierto, no lo mencioné, el presidente Lenín Moreno casi fue derrocado, y el presidente Lenín Moreno tuvo que abandonar Quito y dirigirse a otra ciudad. Técnicamente estuvo derrocado el presidente Lenín Moreno. Otro presidente que casi realmente fue llevado contra las cuerdas fue el presidente Sebastián Piñera, a quien prácticamente se le obligó a que para que evitara que destrozara lo que quedaba de Santiago de Chile, él tuvo que hacer un decreto de convocatoria a una constituyente, que por cierto, hay que decirlo, estas personas que aplican este terrorismo urbano no es la inmensa mayoría, no es unas grandes masas de la población, es un grupo minoritario, pero altamente violento y destructivo, que son los que presionan estas agendas sociales que corresponden justamente a los proyectos del Foro de Sao Paulo, que son estas constituciones progresistas que la mayoría de las personas no las quiere. ¿Y por qué los ciudadanos de Chile no quieren este tipo de constituciones, por ejemplo? Bueno, porque saben perfectamente que el colectivismo no genera riqueza. Tan simple como eso. Y yo pienso que esta nueva ola de gobiernos de la izquierda, estamos viendo prácticamente el mapa rojo, apenas Ecuador, Paraguay y Uruguay son los únicos que se mantienen en, digamos, en gobierno de centro derecha. Najem, cayó México. Y tal vez el caso paraguayo es el más débil, porque tenemos un gobierno ciertamente de la Asociación Nacional Republicana, pero con una especie de alianza parcial con sectores también de la izquierda. Y eso lo vimos por el nombramiento de ministros del PDP, como el partido de Desiree Masi, y también el nombramiento de un izquierdista conocido como era el ministro, bueno, le dicen Gallo Palomo, ahora no me acuerdo el nombre, que ahora es candidato presidencial con un compañero de izquierda de Querey. Es decir, yo creo que en esta segunda ola del izquierdismo o de la izquierda radical, ellos aparentemente se están vendiendo más moderados, pero su agenda política va a ser aún más radical de lo que fue la primera vez. Tal vez aprendieron la lección de la vez pasada, que quizás no van a ser tan democráticos como lo fueron en el pasado al aceptar las derrotas electorales. Ojo con eso, porque lo que podemos estar observando en el escenario inmediato o próximo a mediano plazo es que vamos a terminar de perder las democracias en toda América Latina, y la pérdida de la libertad con todo lo que eso significaba. Y en el caso concreto de Brasil, me atrevo a señalar que Brasil va camino a convertirse en una sociedad
altamente volátil, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no crea que él va a venir a imponer su agenda progresista a rajatabla, porque exactamente casi hay dos grandes bloques en igualdades proporciones. Recuerda que ganó con menos del 2%, que le van a decir, Lula, esto no te lo vamos a permitir. Y ojo, también yo quiero agregar en el caso de Lula, que yo sé que estaba celebrando ayer o a esta madrugada de hoy, qué oportuno me hayas hecho este programa para hablar del Foro de Sao Paulo en este contexto. Estamos olvidando que la Constitución brasileña tiene algo que se llama el poder moderador. Y usted me dirá, ¿qué significa el poder moderador? El poder moderador significa que las Fuerzas Armadas del Brasil constitucionalmente tienen la facultad de intervenir cuando se produce una crisis institucional. De tal manera, pues, que si Brasil ahora, después que asume en enero Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de la República, inicia una fase de confrontación, de inestabilidad y de conflictividad que termine desembocando en una suerte de, digamos, crisis institucional del Brasil, muy probablemente vamos a estar observando la intervención de las Fuerzas Armadas brasileñas como en su papel de poder moderador. A propósito, Najem, te decía que también cayó México, lo cual es un hecho sin precedentes, que hay por primera vez un presidente de izquierda en México, que es López Obrador, y que ha vuelto Zelaya al poder a través de su esposa Xiomara. Sí, efectivamente. Bueno, el caso de Honduras es lamentable porque, vuelvo nuevamente a decirlo, los gobiernos de centro derecha no respondieron a las expectativas de la ciudadanía. Para nadie es un secreto que el presidente de derecha o centro derecha, que es del Partido Nacional de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, y su hermano eran narcotraficantes. De hecho, su hermano está preso en Nueva York y Juan Orlando Hernández fue extraditado por el Departamento de Justicia y actualmente enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico. Lamentable el caso hondureño, porque en lugar de ser gobiernos que se dediquen a fortalecer la libertad, a fortalecer digamos, el aparato productivo, son lo que se llama, en términos de Jean-François Girard, no sé si tú has leído ese libro, son mafiocracias. ¿Por qué son mafiocracias? Bueno, porque en lugar de dedicarse a funciones de Estado, lo que hace es el crimen organizado se aprovecha del Estado y del aparato burocrático para continuar haciendo operaciones del crimen organizado transnacional. Es el mismo modelo de Cuba, el que aplicó lamentablemente el expresidente de Honduras. Y bueno, el resultado es que le pone todo en bandeja de plata para que vuelvan nuevamente actores y autoritarios, autores que tienen un desprecio por la Constitución y la libertad, como lo es Zelaya, que ahora llegó a través de su esposa Xiomarita de Castro. Y el caso de México es muy simpático porque, bueno, yo le digo cariñosamente el doctor Chapatín al presidente Andrés Manuel. Él es un señor que realmente él se quedó trasnochado en la década de los 60, pero sin embargo yo hasta ahora no observo en Andrés, y eso es que él es creador, es uno de los intelectuales ideólogos de los que creó el Grupo de Puebla, que es la versión élite del Foro de Sao Paulo, porque palabras más, palabras menos siguen siendo lo mismo, y apuntan a los mismos objetivos. Andrés Manuel López Obrador hasta ahora no ha sido un presidente que haya abusado o haya cometido, digamos, violaciones sistemáticas a la Constitución y a los derechos humanos. De tal manera, pues, que ha sido, a mi juicio, si bien es cierto, un presidente de izquierda, que no ha sido nada eficiente en la resolución de los problemas fundamentales de la sociedad mexicana, como lo es el desempleo, la inflación y sobre todo el crimen organizado y la violencia. Acuérdate de su política del abrazo. Realmente pareciera que López Obrador, de hecho ya lo dijo, que él después de este gobierno se va a jubilar en su casa. Es decir, que
tal vez López Obrador no sea, digamos, un discípulo del todo del modelo de Fidel Castro. Hay una gran diferencia entre la retórica belicista que había entre Chávez y Bush, por más que después Bush hacía muy buenos negocios con Lula, y lo que hoy es un amparo total y absoluto de Biden a todos estos gobiernos. Hace poco salió a la luz un reporte de inteligencia de un coronel colombiano que decía que había que tener cuidado en tiempos de campaña porque el Departamento de Estado norteamericano estaba apoyando de manera flagrante la candidatura de Petro. Ahora también lo mismo, han trabajado conjuntamente Anthony Blinken con Lula, hay una excelente relación con López Obrador, que le hace el trabajo sucio con los inmigrantes. Kamala Harris ya fue 2 veces a México. Bueno, hay por primera vez una especie de apadrinamiento, o no necesariamente es la primera, pero por lo menos tan explícito, de apadrinamiento de la centroizquierda del establishment norteamericano a la izquierda latinoamericana, incluso en expresiones bastante radicalizadas. ¿Cómo lo explicas tú, Najem, a este fenómeno? Bueno, yo aquí quiero hacer, digamos, me voy a ir atrás y disculpa que se me salga lo de historiador. Hay una cita de, no sé si tú la conoces, Valeria Infram, ella basada en varios autores brasileños, ella habla justamente del llamado Pacto de Princeton. Ese Pacto de Princeton tuvo lugar cuando Lula, que ya había sido inventado el Foro de Sao Paulo, Lula sostiene, poco antes, sí, ya se había creado el Foro de Sao Paulo, cuando en el gobierno de Bill Clinton, bajo el auspicio o el patrocinio de Warren Christopher, se produce un acercamiento entre Fernando Enrique Cardoso y Lula da Silva. Es decir, es el encuentro, digamos, del ala izquierdista soft, ¿verdad? Que digamos los demócratas o los izquierdistas moderados, que son los estadounidenses, y el cual se acobijó Fernando Enrique Cardoso. Y digamos la izquierda radical, esa izquierda procubana, que es la de Lula. Y entonces es desde esa época, con estos demócratas, que de alguna u otra manera había un apoyo, al menos indirecto, entre Washington a estos candidatos, ¿no? Ah, por cierto, se nos olvidó Pepe Mujica y el difunto, el doctor Tabaré Vázquez en Uruguay. Ahora bien, ¿y sabes en qué consistió ese apoyo de Washington en un primer momento? Justamente significó el blanqueamiento de estos criminales tales como el guerrillero Pepe Mujica en Uruguay, el blanqueamiento de Petro en Colombia, el blanqueamiento de Petro en Colombia, también. El blanqueamiento de Dilma Rousseff en Brasil, el blanqueamiento de Michelle Bachelet en Chile. Es decir, ese es una, como tú lo dijiste, es una primera expresión de un apoyo de Washington a esta izquierda latinoamericana. Ahora, eso fue antes. Luego, digamos, vino el gobierno de Obama. ¿Y qué más apoyo quieres tú que Obama estuvo en La Habana y Raúl Castro le levantó una mano y le dijo: Obama es un hombre honesto? Y ahí fue que se produjo la apertura de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Y ahora, digamos, no hay que olvidar que Biden era el vicepresidente de Obama, y lo que estamos viendo es justamente la continuidad de estas políticas. Quizás lo vimos o lo estamos observando con un apoyo casi directo a Lula, y que básicamente también Biden no tuvo ningún tipo de comunicación con el presidente Bolsonaro en ningún momento, más bien debido a las grandes concepciones diametralmente opuestas que tienen los mismos, y creo que más bien ahora, en el caso de Chile, no hay que olvidar
que cuando la economía chilena se está hundiendo producto de la pésima gestión que está haciendo el bachiller Boric como presidente de la República, Biden fue y le dio un auxilio financiero de miles de millones de dólares. Es decir, efectivamente ha habido un apoyo desde los demócratas a la izquierda de América Latina, y ese apoyo viene justamente desde el Pacto de Princeton en la administración de Bill Clinton, en el primer mandato. ¿Cuál es tu perspectiva, Najem, como para ir cerrando de lo que depara en los próximos meses y años para nuestro continente? Bueno, wow. ¿Qué pregunta me hace? Yo estoy profundamente preocupado. Tengo un profundo dolor porque debo adelantar que muy probablemente la democracia como la hemos conocido se va a ir desgastando, porque estoy pleno y absolutamente convencido que con la vuelta de Lula a Planalto va a significar un fortalecimiento de toda la agenda del Foro de Sao Paulo, con todo lo que ello significa. Es decir, esa dupla del crimen que existe entre Caracas y La Habana se va a fortalecer. Es decir, nosotros los venezolanos ahora con esta vuelta de Lula se hace mucho más lejos y se hace mucho más difícil que nosotros reconquistemos la democracia o que podamos sacar del poder a Nicolás Maduro y todas las hordas chavistas criminales que lo acompañan. Esto como punto número uno. Y punto número dos, en el caso de Brasil, creo que va a terminar jugando un efecto muy negativo, sobre todo en Argentina, que aunque usted no lo crea, pero tú como argentino, casi que es un país donde ocurren cosas increíbles, ¿no? Y muy probablemente esto va a hacer de que Cristina Fernández de Kirchner, matemática y lógicamente no pareciera que debería ser, muy probablemente para el 2023 Cristina terminará seguramente siendo abanderada para la presidencia de Argentina. Y ahora quedan dos incógnitas: ¿qué va a pasar con Paraguay y qué va a pasar con Uruguay? En el caso de Paraguay, yo creo que históricamente que ha sido una sociedad que ha mantenido gobiernos mayoritariamente de derecha a centro-derechista. Creo que va a llegar el momento de que se va a producir una victoria de los candidatos de la izquierda dentro de ese conglomerado que se llama la concertación, ¿no? Y lo peor de todo esto es que estos gobiernos de izquierda radical al mismo tiempo son terminan actuando como instrumento de un aparato mucho más grande que está por encima de ellos, que es el Partido Comunista de China, que disculpa que te lo mencione, tú me dirás, bueno, ¿y cuál es la relación de China con el Foro de Sao Paulo? Bueno, es que recuerdas que fue Hugo Chávez Frías el que le abrió las puertas a China para que divulgara en América Latina su política de una sola China en contra de una sociedad democrática y un Estado soberano independiente como es Taiwán. Segundo, vemos las publicaciones en la página web. Si usted, el que me esté escuchando y dude de lo que yo estoy diciendo, entre a la página web del Foro de Sao Paulo y ahí va a ver una información referida al 20º Congreso del Partido Comunista Chino, y esto permite establecer entonces ahora un nexo entre el Partido Comunista Chino con la agenda comunista latinoamericana. Es decir, estas sociedades con presidentes de izquierdas radicales que hacen vida en el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, van a terminar también siendo articuladores de China, de los negocios, y también actuando como una palanca que coadyuva al fortalecimiento y el entronecimiento del Partido Comunista Chino en esta sociedad. Más claro imposible, Najem. Y bueno, un porvenir sombrío, pero mejor enfrentar la realidad que enterrar la cabeza como un avestruz. Te pueden leer en el American, en la Gaceta de Liberósfera y también en Alerta Paraguay, ¿verdad? De nuestro amigo Nicolás Ursi.
Claro que sí. Bueno, y también siempre estoy disponible en el Twitter. Ahí siempre tú y yo coincidimos. Excelente. Bueno, Najem, ha sido un placer tenerte con nosotros pese a los diversos inconvenientes técnicos. Te agradezco tu paciencia y no será la última vez. Invitados todos a compartir en sus redes y grupos, a seguir al profesor Reyes en su Twitter y en sus columnas, y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, muy amable. Hasta luego. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.